Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche. No vamos a cambiar de asunto, vamos a continuar hablando del tema de la vacunación porque, bueno, basta asomarse a los periódicos, ver la tele o escuchar la radio para darse cuenta del revuelo que hay formado con AstraZeneca. Bueno, vamos a hablar en este caso con responsables de farmacia, con la farmacia de Ana, como hacemos todos los meses, con su farmacéutico responsable, José Obeso. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, vamos a ver, suspensión de la vacuna de AstraZeneca. ¿Cómo lo valoráis desde el sector farmacéutico? Bueno, a ver, en principio es un poco como te lo cuenten también. Es verdad que se suspende porque se dan una serie de casos de trombos. En principio los datos reflejaban que no era preocupante, que incluso las personas vacunadas tenían menor incidencia de estos trombos o de trombos que las no vacunadas, pero claro, el kit de la cuestión está en qué tipo de trombos y bueno, a medida que nos van dando información, pues vamos teniendo alguna pista de qué está pasando. Parece que es un tipo de trombo cerebral, de colapso cerebral que genera un edema que a los días de haber puesto la vacuna se va acumulando y no es lo normal. No es que sea cualquier tipo de trombo ni que, bueno, que cualquier persona se vaya a ver afectada, la incidencia sigue siendo muy baja, pero bueno, es verdad que necesitan más estudios. Que lo hayan suspendido o no, bueno, pues ahí ya podemos entrar en valoraciones, si es lo correcto, si no es lo correcto. Yo, a mi modo de ver, ya metidos en gastos de que está haciéndose, la vacuna no van a decir que se deje de utilizar dentro de 15 días. No sé si es lo correcto haber parado todo o si bueno, tienen perspectiva de recuperarlo después. Pero bueno, entra dentro de lo normal. A corto plazo estos efectos secundarios pienso que van a ser relativamente seguros o controlables en cuanto a que ya se ha probado en unos meses a corta vista. El problema será qué efectos hay a más largo plazo, que eso no se ha probado todavía. Entonces, bueno, vamos viendo y la cosa es tener claro esa diferencia. No es cualquier tipo de trombo. Hoy veíamos una noticia de una chica que se murió en Marbella por un trombo cerebral. En este caso sí que se está relacionando, no se sabe si directa o indirectamente con la vacuna o puede que no tenga ningún tipo de relación. Y vi otra noticia de que varios policías, bomberos habían estado también ingresados con mejor diagnóstico por otro tipo de trombos y en este caso no es lo que se está valorando o se está estudiando relativo a la vacuna, o al menos según la información que tenemos es eso. ¿Hay sobreexposición de información? Quiero decir, ¿llega demasiada información y no en calidad sino en cantidad? Probablemente sí, todos estamos diciendo lo que consideramos. El día que empezó todo este tema de los trombos, mis compañeras me decían, bueno, hay que hacer una publicación. Yo les decía, pero ¿qué queréis que cuente? Si yo no tengo información, hoy sí, hoy ya tenemos algún dato más. No voy a defender la vacuna porque a lo mejor no puedo defenderla y no voy a decir que la gente estén tranquilos porque tal. Pero quizá el problema de este exceso de información es la falta de una información fidedigna, concreta y veraz, Claro. que es lo que venimos reclamando desde el principio. Si eso se diese totalmente transparente desde un primer momento, no habría opción a distintas valoraciones que no tienen por qué ser malintencionadas, desde distintos sectores, distintos puntos de vista. Eso que hablábamos, no es lo mismo que lo valore un matemático, que lo valore un virólogo. Entonces, bueno, el problema yo creo que está ahí. Claro. La vacuna de AstraZeneca está ahora en observación por la Agencia del Medicamento, que será la que al final dictamine si sí, si no. No obstante, en el ideario popular parece que se estableció un ranking, ¿no? Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y siempre la de AstraZeneca era como la más, no digo peor, pero la menos valorada, ya desde el principio. Inconscientemente también se hizo así desde las instituciones. En el momento que te dicen que una vacuna, ya con todas las reticencias que tenía, no la puedes utilizar a partir de un rango de edad, que los rangos de eficacia que te dan son unos determinados, menores en esta que en las otras dos, y por eso en las otras dos se prioriza población de riesgo, con posibilidad de patologías secundarias y demás, te lo están dando. Sinceramente no pienso que sea así. No sé la eficacia, no tengo claro cómo miden la eficacia de respuesta a la vacuna, por un lado, porque no son estudios a los que tengamos acceso, Claro. sino que te dan el dato. Y por otro lado, pues bueno, en esta vacuna es europea, probablemente los estudios hayan sido diferentes y probablemente se pueda utilizar en mayores de 55 años. De hecho, hay países que ya lo están haciendo. Pero bueno, vuelvo a lo de antes.
Es verdad que la situación es la que es muy difícil estructurar, que es muy difícil bueno, tener un plan a medio plazo, pero yo pienso que las cosas se deberían haber planteado de otra manera en cuanto a vacunación y en cuanto a todo, y así no habría estos miedos por parte de la población. Ya. Mucha gente se puede preguntar, además, gente que la ha puesto. Tú la has puesto, en este caso, la de AstraZeneca, ¿no? Bien. ¿Cuántos días después de haberla puesto se puede estar tranquilo? ¿O hasta dónde hay Por que el estar? tema de los trombos, lo que están diciendo desde la EMA y desde la Agencia Europea del Medicamento es que a partir de los 4 o 5 días ya podemos estar tranquilos. A ver, ya digo, la incidencia es muy baja y si tienes molestias, bueno, vas al médico y lo consultas. Y además todos sabemos qué tipo de molestias podemos soportar y cuáles ya son insoportables. Y vuelvo otra vez a lo mismo, y es que cada vez salen más ejemplos. El otro día también en una entrevista, que creo que hice por Zoom desde la farmacia, justo mientras contactaron conmigo estaba una directiva de la Consejería de Salud, creo, no me acuerdo el nombre ni el cargo. Y lo que estaba diciendo, que evidentemente yo no rebatí en ese momento, porque bueno, ella estaban entrevistándola y no tengo por qué rebatirlo, era que la gente se vacunase tranquilamente con AstraZeneca, que no daba efectos secundarios, que era, creo que dijo, un 0,5%. No. 0,5% son efectos secundarios graves. Y lo que no puedes es dar esa información errónea a la población porque piensan que cuando tienen un efecto secundario habitual, como todos tenemos, o el 90% tenemos al poner AstraZeneca, piensas que te está pasando algo grave. Por un lado colapsas y por otro, bueno, pues dices, a ver si el raro soy yo, si me va a pasar algo, me callo y no digo nada. Y entonces, bueno, hay que tener una balanza y hay que decir las cosas como son. Con AstraZeneca es habitual tener efectos secundarios, con AstraZeneca es habitual tener dolores musculares, tener fiebre, tener malestar, tener escalofríos. Son desagradables, a unas personas les duran más, a otras personas les duran menos y hay otras que ni siquiera notan nada y otros que simplemente van con resaca a trabajar al día siguiente. Pero hay que saberlo y hay que decirlo. Y claro, el problema es cuando lo haces como haces de una situación que debería ser cotidiana o normal, algo extraordinario, la gente se asusta. Claro. La gestión de la vacuna en Asturias, porque leíamos hace días, bueno, se ha doblado el ritmo, ahora se paraliza ese ritmo que parecía que cogía velocidad, o así nos lo comunicaban, ahora con este lío se paraliza. ¿Cómo lo valoráis? A ver, una valoración. Esperemos que sea verdad y que Pfizer incremente la dotación que nos da y que eso se note y en definitiva de un problema surja una ventaja. Pero en cualquier caso yo pienso que en Asturias y en cualquier provincia, en cualquier administración, deberían tener unos protocolos claros y ser transparentes en ellos y cumplirlos. No es normal, sobre todo a nivel de desasosiego de la población, que estén en rangos de edad los que ya deberían haberse llamado para vacunar y que no los llamen. Porque eso les genera la intranquilidad de decir, tendría que haber hecho algo, tendría que haber hecho alguna gestión. No, en Asturias van llamando, si tienen que ir a domicilio pueden tardar más en desplazar al equipo a vacunar. Si tienes que ir a donde te citen, pues bueno, suele ir más rápido, pero aún así hay población a la que ya deberían haber llamado y no llamaron, de la población de riesgo, de mayores de 80 años, etcétera. Y bueno, vuelvo a decir, es normal, la situación es la que es, puede haber desajustes, pero bueno, hay que ser también transparentes y comunicarlo. Oye, no tenéis que hacer nada, dar unas informaciones claras, que para lo que quieren hay canales de sobra para transmitirlo. No hay que hacer nada, os irá llamando el médico de cabecera, os irá llamando el servicio correspondiente en cada área sanitaria para que vayáis al lugar adecuado y los plazos más o menos son estos. Pues ahora mismo no podemos hablar de plazos. Deberían estar llamando ya a la población entre 70 y 75 años y bueno, me consta que hay gente de 80 y pico que todavía no los han llamado. Claro. Hay otros de 70 que sí. Depende todo de área sanitaria, de disponibilidad de vacunas en ese momento, ese día, pero bueno, al final creas desconcierto en la gente. ¿Sería francamente mejorable entonces? Mejorable sí, ya digo, que sea posible o no, pero al menos comunicar.
La comunicación, por supuesto, que es mejorable. Los pacientes que tenemos en la farmacia no saben ni por parte del propio centro de salud al que pertenecen cómo es el proceso y bueno, habría que comunicárselo. Y me consta que cada área sanitaria es diferente. Me consta que no es lo mismo que te llamen en Harrio que te llamen en Oviedo. Y la forma es diferente. Hoy me decía una señora en la farmacia que es que le decían a sus hijos que si le habrían mandado un mensaje de texto y que ella no lee los mensajes de texto. No podemos estar así, no podemos generar esa incertidumbre. No, sin duda. Bueno, hablamos de los mayores de la casa, personas con más de 80 años quizás, pero hay que hablar también de los pequeños. ¿Se vacunarán los niños de 6 a 12 años? Pues bueno, la idea es que sí, pero bueno, justo esta noticia la comentaba porque nos llegó hoy que Moderna la está probando en niños. Por un lado pienso que hasta ahora no se dio importancia por dos razones. Lo primero, los estudios son más costosos, es más complicado probar cualquier medicamento o cualquier producto sanitario en niños. En segundo lugar, tampoco eran un vehículo de transmisión porque bueno, la tasa de contagio de niños adultos era menor, entonces no preocupaba. ¿Qué pasa? La cepa británica, o la mal llamada cepa británica, la variante británica, sí que es más contagiosa, sí que se está viendo que se transmite más entre la población infantil y que cuando la llevan a casa sí que la contagian a todo el núcleo familiar, entonces probablemente se acelere en ese sentido. Como digo, Moderna empezó pues, recientemente, la noticia salió hoy, puede que hayan empezado hace un mes o un mes y medio, a probar su vacuna en niños entre 6 meses y 12 años. La perspectiva es que en 12 meses tengan los resultados, supongo que se acelerará como en el otro caso, pero bueno, en cualquier caso hasta finales de otoño no pienso que se empiecen a vacunar los niños. Vuelvo a decir, ahora está la variante británica, probablemente en septiembre haya otra y haya una transmisión. El tema es controlar los casos y mantenernos en esta fase de meseta sin perjudicar el resto de actividades, sino simplemente pues, con las medidas normales y lógicas y no depender tanto de si vamos cambiando la vacuna cada 6 meses, que va a ser imposible. Hay que hablar, vamos a continuar hablando de niños, porque si se iniciase bueno, pues, una desescalada, si los datos fueran mejores, bueno, los niños con todo esto han cogido muchos de ellos hábitos sedentarios, lo cual bueno, pues, influye en que se incrementen los casos de obesidad infantil contra los que tanto se ha venido luchando desde hace bueno, pues tanto tiempo, ¿no? Desde el punto de vista de los padres, ¿qué hacer más allá de ¡hala, venga, voy a salir a dar una vuelta! ¿Cuándo se puede? Bueno, deberíamos haberlo, es verdad que tuvimos muchas cosas en la cabeza estos meses y debería haberse tenido en cuenta que la alimentación de los niños se debía adecuar a que iban a tener menos actividad, es decir, consumir menos calorías vacías, menos procesados, menos zumos, sobre todo si son envasados. Bueno, evidentemente el zumo aporta demasiado azúcar, cualquier tipo de zumo. No utilizar precocinados, no utilizar tantos hidratos de carbono y utilizar productos naturales, los que compraban nuestras abuelas y siempre comentamos en el mercado. Esto hasta ahora no fue así, hay que empezar a cuidarlo sí o sí, porque todos estos hábitos que los niños han ido adquiriendo, de estar más horas en el sofá, de no jugar con otros niños, miedo inconsciente, muchos de ellos tienen un miedo a una relación abierta, aunque sea en un lugar, en un espacio abierto, en el parque. Hay muchos compañeros o amigos de mi hijo que no van al parque, que no se atreven a llevarlos los padres. Esto no va a cambiar de un día para otro, aunque digan empieza la desescalada, esos hábitos se adquirieron, si están acostumbrados a coger el móvil, ya lo estaban antes, ahora mucho más, tele, etcétera. Y hay que controlar mucho la alimentación y luego ir introduciendo este tipo de actividades lúdicas de una manera natural, no hacerle ver al niño que es el que lo tiene que hacer, sino hacer las actividades en familia. Igual que comiendo no puedes decirle al niño cómete verdura y yo me como un filete, esto es lo mismo, no puedes decirle al niño oye, tienes que salir a correr al parque, pero yo el fin de semana cuando me quedo tranquilo, estoy en mi casa en el sofá viendo una película o viendo Sálvame o Netflix. No va así, hay que hacer actividades en familia con ellos y que poco a poco vuelvan a adquirir esa rutina. Claro, y para los mayores, porque vamos a ver, quizás cuando se recupere la normalidad, salgamos un poco como los toros del Toril cuando empieza la faena, ¿no? Que salen a toda. Esto puede incluso hasta traer problemas cardiovasculares, porque estás de no hacer nada y de repente...
Más que traer, a hacer que se manifiesten. Los problemas cardiovasculares, vamos comprando papeletas y bueno, pues evidentemente estos meses seguro que compramos muchas, pero si una persona no es proclive a desarrollar un problema súbito cardiovascular, no tiene por qué tener ese miedo, pero no podemos saber quién tiene esa inclinación o quién va a tener todas esas papeletas compradas. Es raro que haya episodios de un accidente súbito cardiovascular, pero se pueden dar, y es verdad que en la anterior desescalada hubo varios casos, salieron noticias, y hay que tener cuidado. ¿Cómo? Pues evidentemente los malos hábitos son papeletas. Todos sabemos lo que son malos hábitos, pero muchas veces pensamos en malos hábitos rutinarios, por decirlo de alguna manera, pero las drogas también son malos hábitos. La marihuana, la cocaína. Una persona joven en buen estado físico puede ser consumidor de estos productos y tener un riesgo extra, aunque piense que está perfectamente. Hay que tener en cuenta otras cosas, que si eres una persona con antecedentes familiares, o que te puedas controlar de alguna manera haciendo un electro, haciendo un test epigenético, como nosotros proponemos en la farmacia. Si tienes algún tipo de riesgo, pues que tengas que hacer esa actividad en un sitio controlado, es decir, pues en un gimnasio donde tengan el material apropiado por si pasa algo. Al menos estar prevenido de que puede suceder y no salir al monte, que bueno, es muy complicado, no tenemos por qué generar alarma en ese sentido, pero simplemente es el momento de decir, oye, voy a ver cómo estoy, voy a buscar a un profesional que me diga en qué situación me puedo encontrar y en función de eso decidir. Claro. Bueno, para finalizar, como resumen, digamos, volvemos a la vacuna. ¿Ante la vacuna de AstraZeneca o AstraZeneca, ya no sé ni cómo se pronuncia? O Seneca, no sale a veces algunos. Sí. ¿Qué? Nada, los que la pusieron tenemos que poner la segunda dosis, no tiene sentido que esa dosis se pierda. Pienso que, bueno, de hecho la EMA ya, aunque da esos 15 días de margen, ya dijeron que consideran que es totalmente segura. Lo que están haciendo es curarse un poco en salud y dejar 15 días más a ver si pasa algo. Pero bueno, en principio la incidencia es muy baja, no hay que tener más miedo que el que teníamos antes y poner la siguiente dosis y bueno, seguir con la vacunación normal. No creo que vaya a suponer un retroceso eso a largo plazo. Las farmacias como punto de vacunación, nada, ¿no? No, eso no existe. No existe. Ni está ni se le espera, ¿no? Ni está ni se le espera. No, de todas maneras tengo que decir que no pienso que eso sea un problema. En nuestra comunidad autónoma no es un problema, tienen infraestructura suficiente y lo están haciendo bien. El problema son las vacunas que llegan. Claro, el número que llega. Pues José Obeso, farmacéutico responsable de la farmacia de Ana, en la calle Silla del Rey de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que haya una buena segunda dosis, en este caso de la de Bueno, me queda, aún me veréis antes. Bueno, oye, por supuesto que sí. Hablamos, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Bueno, pues nos vamos muy rápido a publicidad, porque si hemos hablado de la variante sanitaria del virus en lo que va de programa, hay que hablar de la variante económica, de la variante laboral. Y ahí, bueno, pues la están sufriendo, y mucho, los hosteleros. A vuelta, vamos con uno de ellos. Hasta ahora.